Javier Torres y Camila Ríos fueron marido y mujer durante casi 15 años. En 2005, una infidelidad quebró la confianza que sostenía su matrimonio. Él guardó silencio, incapaz de enfrentar su culpa. Ella cargó con el dolor, convencida de que había perdido al hombre en quien más confiaba. Hoy, casi 20 años después, se sientan frente a frente para hablar de lo que nunca se dijeron. Él busca perdón. Ella quiere escuchar la verdad. Esta es la primera vez que sus voces se cruzan después de la traición. Me llamo Camila Estefanía Ríos de Torres. Tengo 52 años y mis manos huelen siempre a harina y canela por mi panadería aquí en Dallas. Pero antes de todo esto, antes de aprender a vivir sola, yo era otra mujer. Éramos jóvenes cuando llegamos de México. Javier tenía 34 años, yo 32, y creíamos que Estados Unidos nos daría todo lo que soñábamos. Él manejaba camiones, siempre en la carretera, pero cuando estaba en casa, nuestra casita pequeña se llenaba de vida. Recuerdo el sonido de sus llaves en la puerta después de semanas fuera. Yo corría como una niña para recibirlo, y él me levantaba del suelo, aunque estuviera cansado, aunque oliera a gasolina y carretera. Me susurraba mi Camila en el oído, y yo sentía que el mundo era perfecto. Las noches cuando él estaba en casa, cocinaba sus platillos favoritos. Mole, tamales, pozole los domingos. Él se sentaba en la cocina mientras yo cocinaba, contándome historias de la carretera, de las ciudades que había visto. Sus manos ásperas acariciaban mi espalda mientras yo revolvía las ollas. Un día te voy a llevar a conocer California, me decía. Vamos a tener una casa grande, con jardín para que plantes tus flores en los sábados por la mañana eran sagrados. Él no trabajaba. Y nos quedábamos en la cama hasta tarde, escuchando música en la radio, planeando nuestro futuro. Javier me traía café en una taza desportillada que nunca quise cambiar porque él me la había regalado. Eres la mujer más hermosa que he visto, me decía, y yo le creía todo. Cuando él se iba otra vez, yo organizaba toda la casa pensando en su regreso. Lavaba su ropa con cuidado extra, la doblaba perfectamente, compraba su cerveza favorita y la dejaba fría esperándolo. Contaba los días marcando el calendario con corazoncitos rojos. Por las noches solas, me acostaba abrazada a su almohada que aún guardaba su aroma. Hablaba por teléfono con él desde cabinas en las gasolineras, y su voz me calmaba. Te amo, Camila, me decía antes de colgar. Esto es por nosotros, por nuestro futuro. Yo trabajaba entonces limpiando casas, pero siempre soñaba con algo propio. Javier me decía que pronto no tendría que trabajar más, que él iba a ganar suficiente para mantenernos. Pero a mí me gustaba sentirme útil, ganar mi propio dinero. Guardaba cada dólar extra en una lata de café, soñando con abrir algún día mi propio negocio. Confiaba en él completamente. Cuando otras mujeres me decían, ten cuidado, los camioneros siempre tienen aventuras en la carretera. Yo me reía. Mi Javier era diferente. Él me llamaba casi todas las noches, me contaba dónde estaba, qué había comido, me enviaba postales desde ciudades lejanas con mensajes de amor. En las fiestas del barrio, cuando él estaba en casa, caminábamos tomados de la mano. Yo me sentía orgullosa de ser su esposa. Él era callado, pero me protegía, me hacía sentir segura. Cuando a alguien me faltaba el respeto, Javier no necesitaba muchas palabras. Una mirada suya bastaba. Creía que estábamos construyendo algo sólido, algo que duraría para siempre. Pensaba que las ausencias nos hacían más fuertes, que cada reencuentro era una prueba de nuestro amor. Que ingenua era, que ciega estaba. Me llamo Javier Alejandro Torres. Tengo 54 años. Soy conductor de camiones. Siempre lo he sido. Vivo en Houston ahora, solo, en un apartamento pequeño que apenas uso porque paso la mayor parte del tiempo en la carretera. Mis manos están llenas de callos, mi cabello ya está gris y mi rostro lleva las marcas de los años y de los errores que no puedo borrar. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que mi vida tenía otro color, otro sentido porque estaba Camila. Cuando llegamos a Estados Unidos éramos más jóvenes, más fuertes, llenos de sueños. Yo tenía 34 años, ella 32, y todo lo que quería era darle una vida mejor. Trabajaba duro, manejando día y noche, cruzando estados, soportando el cansancio para que pudiéramos tener algo nuestro. Pero cuando regresaba a casa, a nuestra casita en Dallas, todo valía la pena.
El sonido de mis llaves al abrir la puerta, el aroma de su comida llenando la cocina, eso era mi hogar. Camila era mi hogar. Recuerdo cómo ella corría hacia mí cuando llegaba después de semanas fuera. Me abrazaba fuerte como si temiera que me fuera a desvanecer. Yo la levantaba aunque mis brazos estuvieran agotados y le susurraba a mi Camila al oído. Su risa era lo único que podía borrar la carretera de mi cabeza. Esos momentos eran tan reales, tan nuestros. Por las noches, cuando estaba en casa, ella cocinaba para mí. Mole, pozole, tamales que preparaba con tanto cuidado. Yo me sentaba en la cocina, viendo cómo se movía, cómo revolvía las ollas, cómo tarareaba canciones que me hacían olvidar el ruido de los motores. A veces ponía mi mano en su espalda, solo para sentirla cerca. Le prometía cosas grandes. Una casa con jardín, viajes a California, una vida sin tantas ausencias. Y ella me miraba con esos ojos que creían en mí, que creían en nosotros. Los sábados por la mañana eran lo mejor. Nos quedábamos en la cama, escuchando la radio, hablando de cosas simples. Le llevaba café en esa taza vieja que ella tanto quería, aunque estaba rota en un borde. «Eres la mujer más hermosa que he visto», le decía, y lo decía de verdad. Camila tenía una luz que hacía todo más fácil. Me hacía sentir que era alguien importante, alguien que valía la pena. Cuando estaba en la carretera, pensaba en ella todo el tiempo. En las gasolineras buscaba una cabina para llamarla. Su voz al otro lado del teléfono era lo único que me mantenía cuerdo. «Te amo, Javier», me decía, y yo colgaba prometiéndole que pronto estaríamos juntos para siempre, sin tantas despedidas. Le enviaba postales desde cada ciudad, escribía cosas que nunca fui bueno diciendo en voz alta. Para mi Camila, mi todo. Guardaba su foto en mi cartera, y cada vez que la miraba sentía que todo lo que hacía era por ella, por nosotros, por nuestro futuro. En las fiestas del barrio caminábamos juntos, tomados de la mano. Ella se veía tan orgullosa de estar a mi lado, y yo me sentía el hombre más grande del mundo. Aunque a veces me callaba, aunque no siempre sabía expresar lo que sentía, la amaba. La amaba con todo lo que era. Creía que nuestro amor era suficiente para soportar cualquier cosa, la distancia, el cansancio, las noches frías en la carretera. Pensaba que éramos indestructibles. Qué equivocado estaba. Fue en octubre del 2005. Javier había dejado su teléfono viejo en casa porque había comprado uno nuevo para el trabajo. Yo estaba limpiando el cajón de la mesita de noche cuando sonó un mensaje de texto que llegaba tarde, perdido en la memoria de ese aparato abandonado. «Extraño tu piel», decía. «La habitación del motel sigue oliendo a ti, Aimé». Quedé paralizada. Leí una vez, 2 veces, 10 veces. Mis manos temblaron tanto que casi se me cae el teléfono. El número era desconocido, pero el mensaje era claro, demasiado claro. Busqué más mensajes como una loca, con el corazón golpeándome el pecho tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Había otros. A muchos otros, conversaciones completas, planes, encuentros, palabras de cariño que él me decía a mí, pero escritas para otra mujer. «Mi camionero guapo», le escribía a ella. «¿Cuándo vuelves por San Antonio?» Y él respondía: «A la próxima semana». «No puedo esperar a tenerte en mis brazos». Cada palabra era una puñalada. Cada mensaje era una mentira que me había vivido durante meses. Mientras yo esperaba sus llamadas, marcando corazoncitos en el calendario, él estaba planeando estar con otra. Me senté en el piso de nuestra recámara, rodeada de sus camisas que acababa de lavar con tanto amor, y lloré como nunca había llorado en mi vida. No era solo tristeza, era humillación pura. Me sentí como una idiota, como la mujer más tonta del mundo. Todo comenzó a tener sentido de la manera más cruel, sus llamadas más espaciadas las últimas semanas, las veces que no contestaba el teléfono y después decía que no había señal, esa vez que llegó a casa con perfume diferente y dijo que había parado en una tienda. Yo le creí, siempre le creía todo. Cuando él regresó 3 días después, yo tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero también tenía rabia, una rabia que nunca había sentido antes. Lo esperé en la sala, con el teléfono en mis manos como si fuera evidencia de un crimen. «¿Quién es ella?», le pregunté antes de que ni siquiera cerrara la puerta en 6, cómo su cara cambió. Vi el miedo en sus ojos. Vi la culpa escrita en cada línea de su rostro. No me dijo que no sabía de qué hablaba, no.
No me mintió más. Solo bajó la cabeza como un niño castigado en Camila. Yo empezó a decir, ¿quién es ella? Le grité, y mi voz salió ronca, quebrada. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Él no respondía, solo estaba ahí parado, con su maleta en una mano, viendo el piso. Su silencio me dolía más que cualquier confesión. Era como si ni siquiera mereciera una explicación. Le aventé el teléfono, le grité cosas que nunca pensé que saldría de mi boca. Le dije que era un mentiroso, un cobarde, que había destruido todo lo que habíamos construido. Él seguía callado, y eso me volvía más loca. ¿No vas a decir nada?, le gritaba. ¿Ni siquiera vas a pelear por nosotros? ¿Ni siquiera vas a pedirme perdón? Cuando finalmente habló, sus palabras fueron peor que su silencio. Fue solo sexo, Camila, no significó nada. Solo sexo, como si eso lo hiciera mejor. Como si reducir su traición a algo físico sanara las heridas de mi alma. Como si los meses de mentiras, de besos falsos, de te amo vacíos fueran solo sexo. Esa noche dormí en el sofá. No porque él me lo pidiera, sino porque no podía estar en la misma cama donde él me había mentido tantas veces, donde me había dicho que me amaba después de estar con otra. Esa cama que había sido nuestro refugio ahora me daba asco. No dormí, me quedé despierta viendo el techo, sintiendo cómo mi vida se desmoronaba pedazo por pedazo. Todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, sobre mi esposo, sobre mí misma, era mentira. Me sentí sucia, como si la traición de él me hubiera manchado a mí también. No sé cómo llegué a ese punto. No sé cómo dejé que todo se rompiera. Era octubre del 2005 y yo estaba perdido, más perdido de lo que nunca admití. La carretera me estaba matando, Camila. Las noches largas, los días sin fin, el cansancio que no se iba nunca. Pero eso no es excusa. Nada de lo que diga puede justificar lo que hice. Estaba en San Antonio, en una de esas paradas que hacía después de un viaje largo. Había manejado 14 horas seguidas y mi cabeza no estaba bien. Fui a un bar cerca del motel donde me quedaba siempre. Uno de esos lugares oscuros donde nadie te pregunta quién eres. Bebí más de lo que debía. Y ahí estaba ella. Una mujer que no significaba nada, que no era nada comparada contigo. No sé por qué le hablé, no sé por qué la seguí al motel. Fue como si por un momento me olvidara de quién era, de quiénes éramos nosotros. No fue amor, Camila. No fue siquiera deseo. Fue un vacío que no sé explicar. Me sentía solo, atrapado en una vida que me estaba aplastando. Quería sentir algo, cualquier cosa, aunque fuera por una noche. Pero cuando todo terminó, cuando me quedé solo en esa habitación barata, me odié. Me odié como nunca me había odiado antes. Miré mis manos, las mismas que te abrazaban, y sentí asco de mí mismo. No quería mentirte. Cada vez que hablaba contigo por teléfono, cada vez que te decía te amo, era verdad. Pero también era un cobarde. No podía decirte lo que había hecho. Me convencí de que si no hablaba de eso, si lo enterraba, desaparecería. Seguí enviándote postales, seguí llamándote, seguí siendo el hombre que creías que era. Pero cada palabra que te decía estaba envenenada por mi culpa. Cuando llegaste con ese teléfono en la mano, cuando vi tus ojos llenos de dolor, supe que todo se había acabado. ¿Quién es ella?, me preguntaste, y tu voz era un grito que no olvidaré nunca. Me quedé parado, mudo, como un estúpido. Quería explicarte, quería suplicarte perdón, pero mi orgullo, mi maldito orgullo, me cerró la boca. Todo lo que pude decir fue esa frase idiota. Fue solo sexo, Camila. No significó nada. Como si eso pudiera arreglar algo. Como si eso pudiera borrar el daño. Tus gritos, tus lágrimas, la forma en que me miraste como si fuera un extraño. Eso me persigue hasta hoy. Me acuerdo de cómo aventaste el teléfono, de cómo temblabas mientras me gritabas que era un mentiroso, un cobarde. Tenías razón. Era todo eso y más. Pero no pude pelear por nosotros en ese momento. No supe cómo. Me quedé callado viendo cómo destruía lo único que me hacía sentir vivo. Después de esa noche no dormí. Me quedé despierto escuchando tus sollozos desde el sofá. Quería acercarme, tocarte, decirte que lo sentía, que te amaba, que haría cualquier cosa para recuperarte. Pero no lo hice. Me convencí de que mi silencio era mejor, de que mi ausencia te dolería menos. Qué equivocado estaba. Qué cobarde fui.
Los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Javier se quedó en casa las primeras semanas, pero era como vivir con un fantasma. Él trataba de actuar normal, pero yo no podía ni mirarlo a los ojos. Cada vez que me tocaba, mi piel se encogía. Cada vez que me decía buenos días, yo sentía náusea. Intentamos hablar algunas veces. Él me repetía que había sido un error, que estaba arrepentido, pero sus palabras sonaban vacías. Yo le preguntaba detalles que no quería saber, pero necesitaba saber. ¿Cuántas veces? ¿Dónde? ¿Cómo era ella? Era más joven. ¿Era más bonita? ¿Era más bonita? Cada respuesta era otro clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Una madrugada, después de otra pelea silenciosa, lo encontré empacando sus cosas. Es mejor así, me dijo sin mirarme. Tú necesitas espacio. ¿Espacio? Como si el problema fuera de espacio y no de confianza rota, de respeto perdido y amor traicionado. Se fue esa misma mañana y yo me quedé sola en una casa que de repente se sentía enorme y vacía. Los primeros días lloré tanto que pensé que se me iban a acabar las lágrimas. Lloraba en la ducha, lloraba cocinando, lloraba viendo televisión, lloraba porque lo extrañaba y lloraba porque me daba coraje extrañarlo. ¿Cómo podía extrañar al hombre que me había destrozado? Las noches eran las peores. Me acostaba en nuestra cama, pero del lado de él ya no olía a nada, solo a vacío. Abandono. Me levantaba a las 3 de la mañana a revisar si había cerrado bien la puerta, si las ventanas tenían seguro. Por primera vez en mi vida, me sentía completamente sola y desprotegida. Dejé de arreglarme. ¿Para qué? Dejé de cocinar platillos elaborados. ¿Para quién? ¿Para quién? Comía tortillas con frijoles parada en la cocina, mirando por la ventana hacia la calle vacía. Dejé de marcar corazoncitos en el calendario. Los días se volvieron todos iguales a grises, largos, sin sentido. Las mujeres del barrio empezaron a visitarme con excusas, que si necesitaba algo del mercado, que si querían platicar, pero yo sabía que venían a chismear, a ver cómo estaba la mujer abandonada. Sus miradas de lástima me lastimaban más que su indiferencia. Empecé a salir de casa solo cuando era necesario. Perdí peso. Mucho peso. Mi ropa me quedaba grande, mis mejillas se hundieron, mis ojos se volvieron opacos. Una tarde, viéndome en el espejo del baño, no reconocí a la mujer que me miraba de vuelta, donde había quedado la Camila que sonreía, que soñaba, que creía en el amor. Los fines de semana eran torture. Antes los esperaba con ansias, porque Javier estaría en casa. Ahora los odiaba, porque me recordaban todo lo que había perdido. Veía a las parejas caminando tomadas de la mano y sentía una mezcla de envidia y desprecio. ¿También ellos se mentían? ¿También el amor de ellos era una ilusión? Javier me llamaba de vez en cuando, conversaciones incómodas, llenas de silencios largos, me preguntaba cómo estaba, si necesitaba dinero. Yo le respondía con monosílabos ambiena non gracias, hasta que un día cambié mi número de teléfono y no se lo di. Fue en esa época de silencio total, cuando tomé la decisión más importante de mi vida, abrí mi panadería. Usé todos nuestros ahorros, vendí algunas cosas de valor, pedí un préstamo pequeño. No lo hice por venganza o por demostrarle algo a Javier. Lo hice porque necesitaba una razón para levantarme cada mañana. La panadería se convirtió en mi refugio. Llegaba antes del amanecer, cuando las calles estaban vacías y yo podía llorar en paz mientras amasaba el pan. El trabajo físico me cansaba el cuerpo y eso me ayudaba a dormir por las noches. Poco a poco, los clientes se volvieron mi nueva familia. Doña María, que compraba pan dulce todos los martes. El señor Roberto, que me platicaba de sus nietos. Gente que me conocía como Camila la panadera, no como Camila la esposa traicionada. Pasaron años así, años de construir una vida nueva sobre los escombros de la anterior, años de aprender que podía estar bien sola, que no necesitaba de un hombre para ser completa. Pero en las noches más silenciosas, cuando cerraba la panadería y caminaba sola a casa, todavía sentía ese hueco en el pecho, ese espacio vacío que antes ocupaba el amor. Esos años después de irme de casa, Camila, fueron como vivir dentro de una niebla espesa. No sé cómo explicarlo, pero todo perdió color. Todo perdió sentido. Me fui porque pensé que era lo mejor para ti, porque cada vez que te miraba veía el dolor que yo mismo te había causado.
Pero estar lejos no hizo que la culpa se fuera. Al contrario, se quedó conmigo, como una sombra que no me dejaba en paz. Las primeras semanas, cuando aún vivía en casa, intenté arreglar las cosas. Quería hablar, explicarte, pedirte perdón de verdad. Pero cada vez que lo intentaba, tus ojos me detenían. Estaban tan llenos de rabia, de decepción, que no podía soportar mirarte. Me preguntabas cosas, detalles que no quería recordar, pero que tú necesitabas saber. ¿Cuántas veces? ¿Quién era ella? Cada pregunta era como un golpe que merecía, pero no sabía cómo responder sin hacerte más daño. Así que me callaba. Siempre me callaba. Cuando me fui esa mañana con mi maleta en la mano, no te miré a los ojos. Dije que necesitabas espacio, pero la verdad es que yo no podía soportar mi propia vergüenza. Me subí al camión y manejé sin rumbo, como si la carretera pudiera borrar lo que había hecho. Pero no podía. Cada kilómetro me recordaba a ti. Cada ciudad, cada motel, cada bar me hacía pensar en el error que destruyó todo. Me instalé en Houston, en un apartamento pequeño que nunca sentí como hogar. Trabajaba más que nunca. Tomaba rutas más largas, como si el cansancio pudiera apagar la culpa. Pero no funcionaba. Por las noches, cuando el mundo se quedaba en silencio, me quedaba despierto, mirando el techo, pensando en ti, en cómo doblabas mi ropa con tanto cuidado, en cómo me esperabas con una sonrisa aunque estuviera agotado, en cómo me decías te amo con esa voz que me hacía sentir invencible. Intenté llamarte algunas veces, pero nuestras conversaciones eran un desastre. Tú apenas hablabas, y yo no sabía qué decir. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Mis palabras sonaban vacías, inútiles. Cuando cambiaste tu número supe que habías cerrado la puerta, y lo entendí. Lo merecía. Pero eso no hizo que doliera menos. Intenté seguir adelante, Camila. Intenté llenar el vacío con trabajo, con amigos nuevos, con noches en bares. Pero nada funcionaba. Conocí a otras personas, pero ninguna era tú. Nadie tenía tu risa, tu fuerza, tu manera de hacer que todo tuviera sentido. Una vez, en un momento de debilidad, intenté escribirte una carta. Quería decirte que lo sentía, que nunca dejé de amarte, que daría cualquier cosa por volver atrás. Pero rompí la hoja antes de terminarla. ¿Qué derecho tenía de pedirte perdón después de todo? Los años pasaron, pero el peso no se fue. Cada vez que veía a nuestro hijo Luis, veía un pedazo de ti en él. Intenté ser un padre presente, pero siempre sentía que estaba fallando, como te fallé a ti. Me convertí en un hombre que vivía a medias, que cargaba un error que no podía deshacer. En las noches más oscuras me preguntaba si alguna vez me perdonarías, pero sobre todo me preguntaba si alguna vez podría perdonarme a mí mismo. La llamada llegó un martes por la tarde. Yo estaba cerrando la panadería, contando la caja del día cuando sonó mi teléfono. Un número desconocido de Houston, mamá. Escuché la voz de Luis, mi hijo, pero sonaba extraña, lejana. Mamá, tuve un accidente en C. Me cayó el mundo. Luis me explicó desde el hospital que había chocado su carro, que estaba bien, pero necesitaba cirugía en la pierna, que estaría internado varios días. Cerré la panadería a medias y manejé como loca hacia Dallas Memorial Hospital. Cuando llegué a la sala de espera, lo vi, después de casi 20 años, ahí estaba Javier, sentado en una silla de plástico azul, con la cabeza entre las manos. Se veía más viejo, más cansado, con más arrugas y el pelo completamente gris. Pero seguía siendo él. Nuestros ojos se encontraron por un segundo eterno. Él se levantó, como si fuera a acercarse, pero yo caminé directo hacia el mostrador de información. No estaba lista después de 2 décadas. No estaba lista. Pasamos 3 días evitándonos en ese hospital. Yo llegaba en las mañanas, él en las tardes. Yo me quedaba con Luis mientras él dormía. Él venía cuando yo salía a comer. Era como una danza triste, calculada, llena de heridas viejas que aún sangraban. Pero el jueves por la noche, cuando salí del cuarto de Luis, Javier estaba ahí en el pasillo, esperándome. Ya no pude huir. Camila, me dijo, y su voz sonaba quebrada. Necesito hablar contigo. No hay nada que hablar, le respondí, pero mis piernas temblaron cuando escuché mi nombre en su boca, después de tanto tiempo. Por favor, insistió. 5 minutos, solo 5 minutos. Me quedé ahí parada, sintiendo cómo mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podía escucharlo. Parte de mí quería correr, esconderse,
proteger la paz que tanto me había costado construir. Pero otra parte, una parte que creía muerta, quería escuchar, quería saber si después de todos estos años, él tenía algo real que decirme. 5 minutos, le dije. Solo 5 minutos. Fuimos a la cafetería del hospital. Nos sentamos en una mesa pequeña, con 2 tazas de café aguado entre nosotros, como si fuéramos extraños. Pero no éramos extraños. Éramos 2 personas que una vez se amaron profundamente y que ahora no sabían cómo hablarse. Él empezó a disculparse. Las mismas palabras de siempre, aunque había sido un error. Que siempre me había amado, que no pasaba un día sin que se arrepintiera. Pero había algo diferente esta vez. Había lágrimas en sus ojos, una vulnerabilidad que no le había visto antes. Camila, yo sé que te lastimé, sé que no merezco tu perdón, pero necesitaba decirte que nunca dejé de amarte a ni un solo día. Lo miré a los ojos, buscando mentiras, buscando esa facilidad que él tenía antes, para decir lo que yo quería escuchar. Pero solo vi dolor, un dolor que parecía tan profundo como el mío. ¿Sabes qué es lo que más me dolió, Javier?, le dije, y mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. No fue solo la traición, fue tu silencio después, fue que te fueras sin pelear por nosotros, fue que me dejara sola con toda esa dolor. Él asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. Tenías razón cuando me dijiste que era un cobarde. Lo fui, tuve miedo de enfrentar lo que había hecho. Pensé que era más fácil desaparecer que pedirte perdón todos los días por el resto de mi vida. Nos quedamos callados un rato largo. Yo lo estudiaba, tratando de entender si este hombre quebrado frente a mí era el mismo que me había traicionado, o si los años lo habían cambiado como me habían cambiado a mí. «Tienes una panadería», me dijo de repente. Con algo parecido al orgullo en la voz, Luis me contó. «Dice que es muy exitosa». «Sí», le respondí, sintiendo una extraña satisfacción al hablar de mi logro. La construí con mis propias manos, sin ayuda de nadie. Siempre fuiste fuerte, Camila, más fuerte que yo. Esas palabras me desarmaron, porque era verdad. Había aprendido a ser fuerte, había aprendido a vivir sin él, había construido una vida que me daba satisfacción y propósito. Pero también era verdad que había un vacío que nunca logré llenar completamente. Cuando se acabaron los 5 minutos, ninguno de los dos se levantó de la mesa. «¿Qué quieres de mí, Javier?», le pregunté finalmente. «Después de tantos años, ¿qué esperas que te diga?». «No espero nada», me respondió. «Solo quería que supieras que nunca te olvidé, que me arrepiento todos los días de haberte perdido, y que si me das una oportunidad de explicarte todo, de contarte la verdad completa, yo estaría dispuesto a pasar el resto de mi vida demostrándote que he cambiado». Me quedé mirándolo, sintiendo como 2 décadas de coraje, de dolor, de soledad, luchaban contra algo que pensé que había matado hace mucho tiempo, la esperanza. Cuando me llamaron para decirme que Luis había tenido un accidente, sentí que el mundo se detenía. Mi hijo, nuestro hijo, estaba en un hospital, y yo no estaba ahí para protegerlo. Manejé desde Houston hasta Dallas sin pensar, con el corazón en la garganta, rezando por él. Pero cuando llegué al hospital y te vi, Camila, todo ese miedo se mezcló con algo más grande, algo que había llevado dentro de mí por casi 20 años, la culpa. Te vi entrar a la sala de espera y por un segundo fue como si el tiempo no hubiera pasado. Seguías siendo tú, con esos ojos fuertes, con esa forma de caminar como si cargaras el mundo entero. Pero también vi el cansancio, las arrugas que no estaban ahí antes, y supe que yo era parte de ese peso. Quise acercarme, decir algo, pero tú pasaste de largo y lo entendí. No tenía derecho a exigir nada. Esos días en el hospital fueron una tortura. Te veía desde lejos, entrando y saliendo del cuarto de Luis, siempre tan dedicada, tan fuerte. Yo llegaba cuando tú no estabas, como si estuviéramos jugando a no encontrarnos. Pero cada vez que te veía, sentía el mismo dolor que sentí cuando me fui de casa. Quería hablarte, pero el miedo me paralizaba. ¿Y si te hacía más daño? ¿Y si mi presencia era solo un recordatorio de todo lo que te quité? El jueves por la noche no pude más. Te vi salir del cuarto de Luis y supe que era mi última oportunidad. «Camila», te dije, y mi voz salió temblando como si tuviera miedo de pronunciar tu nombre. Cuando me dijiste que no había nada que hablar, sentí que me moría por dentro. Pero no podía rendirme.
Por favor, 5 minutos, te supliqué. Y cuando aceptaste, sentí una chispa de algo que no sentía desde hace años. Esperanza. En la cafetería, con esas tazas de café frío entre nosotros, me sentí pequeño. No sabía por dónde empezar. Las palabras que había practicado 1000 veces en mi cabeza se deshacían. Solo podía mirarte y pensar en todo lo que perdí por mi error. Intenté explicarte, decirte que nunca dejé de amarte, que no pasa un día sin que me arrepienta. Pero tus palabras, Camila, fueron las que me rompieron. No fue solo la traición, fue tu silencio después. Tenías razón, siempre tuviste razón. Cuando mencionaste la panadería, cuando vi ese brillo en tus ojos al hablar de lo que construiste, sentí orgullo, pero también una tristeza enorme. Tú seguiste adelante, encontraste tu fuerza, mientras yo me quedé atrapado en el pasado, en mi error. Siempre fuiste fuerte, Camila. Más fuerte que yo, te dije, y lo dije de verdad. Siempre fuiste la mejor parte de nosotros. No sé qué esperaba al pedirte hablar. ¿Perdón? ¿Una segunda oportunidad? ¿Un cierre? Solo sabía que no podía seguir viviendo sin decirte la verdad, que nunca dejé de amarte, que cada día de estos 20 años he cargado el peso de lo que hice. Pero también tenía miedo. Miedo de que me rechazaras, de que no quisieras escucharme, de que mi presencia reabriera tus heridas. Y aún así, una parte de mí, una parte egoísta, quería creer que tal vez, solo tal vez, podrías verme como algo más que el hombre que te traicionó. Me quedé sentada en esa silla de plástico incómoda, viendo a este hombre que una vez fue mi mundo, y sentí algo que no esperaban: paz. Una paz profunda que nacía desde adentro, desde ese lugar que había tardado años en sanar. Javier, le dije, y mi voz sonó firme, sin temblor. Durante 20 años me pregunté qué pasaría si este día llegaba, en qué te diría, si te gritaría, si te perdonaría, si podríamos empezar de nuevo. Él me miraba con esperanza en los ojos, aferrándose a cada una de mis palabras como si fueran cuerdas que lo pudieran salvar. Pero ¿sabes qué descubrí en todos estos años? Que no necesito tu perdón para estar bien, que no necesito que me expliques por qué lo hiciste, o que me jures que has cambiado. Ya no me importa si has cambiado o no. Vi cómo su cara se transformaba, cómo la esperanza se convertía en confusión, después en miedo. Lo que me importa es quién me convertí sin ti. Me convertí en una mujer que se levanta a las 4 de la mañana para hornear pan fresco. Me convertí en alguien que puede pagar sus propias cuentas, que puede tomar sus propias decisiones, que puede dormir tranquila por las noches sin preguntarse dónde está su marido o con quién está. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Me convertí en la Camila que debía ser siempre, no la esposa de alguien, no la mujer que espera. Soy Camila la panadera, la mujer que ayuda a Doña María cuando no puede pagar el pan, la que le da trabajo a muchachas jóvenes para que aprendan un oficio. Soy la mujer que construyó algo hermoso de las cenizas de lo que tú destruiste. Javier trató de interrumpirme, pero yo levanté la mano. No, déjame terminar, porque esto es lo que necesitas entender. Cuando tú me traicionaste, no solo rompiste mi corazón. Rompiste mi confianza en el amor, en las promesas, en la idea de que dos personas pueden construir una vida juntas. Me tomó años volver a confiar, primero en mí misma, después en las personas que me rodeaban. Me limpié las lágrimas y lo miré directo a los ojos. Y ahora vienes aquí, después de 20 años, pidiendo perdón, pidiendo una oportunidad. Pero, Javier, algunas cosas no se pueden reparar. Algunas heridas sanan, pero dejan cicatrices que nos recuerdan quiénes somos ahora. Su voz salió como un susurro. Camila, por favor. No, le dije con firmeza. Escuché. Te di mis 5 minutos y muchos más. Ahora, escúchame tú. No te odio, Javier. Ya no. El odio también es una forma de estar atado a alguien, y yo me liberé de esas cadenas hace mucho tiempo. Me levanté de la silla, sintiendo como algo pesado se desprendía de mis hombros. Pero tampoco te perdono.
No porque sea mala o rencorosa, sino porque perdonarte significaría abrir una puerta que cerré para protegerme. Significaría arriesgar la paz que tanto me costó encontrar. Y yo ya no estoy dispuesta a apostar mi felicidad por la posibilidad de que alguien haya cambiado. Él se quedó sentado, con los hombros caídos como si finalmente entendiera que no había vuelta atrás. Luis es nuestro hijo y siempre será nuestro hijo, continué. Cuando él necesite a sus padres juntos, estaremos ahí, como civilizados como los adultos que somos ahora. Pero eso es todo lo que podemos ser a los padres de Luis, a nada más. Caminé hacia la puerta de la cafetería, pero me detuve antes de salir. La mujer que tú conociste, la que te esperaba con corazoncitos en el calendario, esa mujer murió el día que encontré esos mensajes en tu teléfono. En su lugar nació alguien más fuerte, alguien que aprendió que el amor propio es el único amor que nunca te va a traicionar. Lo último que le dije antes de salir para siempre de su vida romántica fue: gracias, Javier. Gracias por enseñarme que puedo sobrevivir a lo peor. Gracias por obligarme a descubrir que soy más fuerte de lo que nunca imaginé. Y gracias por demostrarme que a veces las mejores decisiones son las que tomamos sola. Salí de esa cafetería caminando derecha, con la cabeza en alto, sintiendo por primera vez en 20 años que había cerrado un capítulo para siempre. No con odio, no con amargura, sino con la dignidad de una mujer que aprendió que su valor no dependía de que alguien más la valorara. Al día siguiente, regresé a mi panadería, a mi vida, a mi mundo construido con mis propias manos. Y por primera vez desde que tenía memoria, me sentí completamente libre. No puedo decir que no lo esperaba, Camila. Una parte de mí, la parte que ha cargado este peso por 20 años, sabía que el perdón no vendría. Pero escuchar tus palabras, ver en tus ojos que no hay espacio para mí en tu vida, fue como perderte otra vez. Y duele. Duele como si fuera aquella noche en que me gritaste, en que me llamaste cobarde, en que me di cuenta de que había destruido lo más valioso que tenía. Cuando me dijiste que no podías perdonarme, que el daño era demasiado grande, que habías construido una vida sin mí y que no querías volver atrás, sentí un nudo en el pecho que no me dejaba respirar. Quise discutir, quise suplicar, quise decirte que he cambiado, que no soy el mismo hombre que te falló. Pero me detuve, porque vi en tu rostro algo que no había visto antes. Paz, una paz que construiste sola, a pesar de mí, a pesar de todo lo que te hice. Y entendí que no tengo derecho a pedirte que la sacrifiques. Me dijiste que no era solo la traición, que fue todo lo que vino después. Mi silencio, mi ausencia, mi incapacidad de pelear por nosotros. Cada palabra tuya era verdad, Camila. Cada palabra era un espejo que me mostraba el hombre que fui y el hombre que no quiero seguir siendo. Pero saber eso no hace que el dolor sea menor. No hace que sea más fácil aceptar que te perdí para siempre. Me quedé sentado en esa cafetería después de que te fuiste, mirando la taza vacía, tratando de entender cómo llegamos a esto. Pensé en los años que pasamos juntos, en las promesas que te hice, en las noches en que te abrazaba y sentía que el mundo era perfecto. Pensé en cómo tiré todo eso por la ventana por una noche estúpida, por un error que no puedo deshacer. Y ahora, aquí estoy, con el corazón roto, pero sabiendo que este dolor es el precio que debo pagar. No te culpo, Camila. No puedo culparte. Tú hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir, para levantarte, para ser la mujer fuerte que siempre fuiste. Me contaste de tu panadería, de cómo la construiste con tus propias manos, y aunque me duele no haber estado ahí para verte crecer, estoy orgulloso de ti. Siempre lo estaré. No sé qué haré ahora. Tal vez siga manejando, perdiéndome en la carretera, como siempre he hecho. Tal vez intente ser un mejor padre para Luis, aunque sea tarde. Pero lo que sí sé es que nunca dejaré de arrepentirme. Nunca dejaré de amarte, aunque ese amor ahora tenga que vivir solo en mi corazón, sin esperanzas, sin futuro. Gracias por escucharme, Camila. Gracias por darme esos 5 minutos aunque no cambiaran nada. Espero que encuentres la felicidad que mereces, la felicidad que yo no supe darte. Y yo aprenderé a vivir con este vacío, porque es lo que merezco. Después de 2 décadas de silencio y heridas abiertas, ¿tú perdonarías una traición así o cerrarías la puerta para siempre?